Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda sesión, esta vez asincrónica, del preuniversitario de matemáticas para el paralelo 2. Espero hayan tenido una gran semana, eh, que hayan podido desarrollar los ejercicios. La idea de la clase de hoy es, en una primera parte, bueno, va a estar dividida en 3 secciones. En la primera sección vamos a revisar brevemente el desempeño que han tenido en el cuestionario de la semana 2 y los resultados de la encuesta que les dejé disponible en el aula virtual, para luego comenzar la revisión de algunos ejercicios del cuestionario de la semana 2 y bueno, estaba planificada una parte para dudas y consultas, pero como esta clase se está llevando a cabo de manera asincrónica, las dudas y consultas que vamos a ir revisando van a ser las que surgieron en la misma clase que yo hice en el paralelo 6 el día viernes. Entonces, vamos a ir matizando la revisión de ejercicios con algunas dudas y consultas que surgieron en la otra clase. Por otra parte, muchos de ustedes me han pedido que no solo revise los ejercicios, sino que también, entre comillas, pase alguna materia. Los contenidos correspondientes al cuestionario 2 eran proporcionalidad, razones, interés simple, interés compuesto y potencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que vamos revisando los ejercicios, vamos a ir recordando algunos conceptos necesarios para llevarlos a cabo de manera correcta. Entonces, respecto al desempeño que hubo en el cuestionario 2, bueno, al momento de realizar este análisis de las estadísticas del cuestionario, muy pocas personas habían respondido el cuestionario. Más o menos unas 20 de las 70 que son. Entonces, les voy a pedir que por favor sigan desarrollando el cuestionario 2. Les recuerdo que este es de carácter obligatorio y deben desarrollarlos todas las semanas para yo poder después hacer un análisis de cuáles fueron las mayores dificultades, los ejercicios que presentaron mayor problema, eh, con peso, o sea, que haya una cantidad importante de personas que ya respondieron, porque este análisis lo estoy haciendo en base a cerca de 20 personas, entonces puede que no sea tan representativo. Entonces, vamos a revisar aquellas preguntas que tuvieron un bajo desempeño, como la pregunta 3, evidentemente también la pregunta 9, ¿cierto? Que muy pocos alcanzaron ahí a responderla correctamente. Y también, si recuerdan, yo les había dejado una encuesta en la cual le preguntaba qué ejercicios querían revisar ustedes hoy en esta clase. Entonces, evidentemente también que es importante que ustedes respondan esta encuesta porque tan solo 15 personas, no, miento, tan solo 10 personas ya habían respondido a esta encuesta, entonces este análisis no es muy representativo. Sin embargo, vamos a hacer un cruce de datos entre ambos gráficos, ¿cierto? Para seleccionar los ejercicios que vamos a ver en esta clase. Dicho eso, el primer ejercicio que vamos a revisar en la clase de hoy es el de la pregunta 3. ¿Qué decía en este ejercicio? Bueno, se decía que en un entrenamiento de balonmano, la razón entre los lanzamientos que acierta y falla un jugador es M esa N. Entonces, si el total de lanzamientos que realiza es A, la expresión que representa los lanzamientos que acierta es. Y aquí nos dan una serie de alternativas. Entonces, estrategia que yo les dije que tenía que usar cada vez que se enfrentaran a resolver un problema del tipo que sea. Lo primero era entonces destacar la información que me dan, extraer la información de la enunciado. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que en un entrenamiento de balonmano, la razón entre los lanzamientos que acierta y falla un jugador es M esa E. Entonces, como primera información voy a tener esto, que la razón entre los lanzamientos que acierta y falla un jugador es
M esa N. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Recordemos que cuando yo hablo de razón entre dos variables, estoy hablando de un cociente. Entonces, si me dicen que la razón entre los lanzamientos que acierta y falla un jugador es M esa N, lo que me están diciendo acá es que la cantidad de aciertos, ¿cierto?, dividido en la cantidad de fallos debe ser igual a M esa N, porque al hablar de razón entre aciertos y fallos, estoy hablando del cociente entre los aciertos y fallos. Y me dicen que la razón es M esa N, entonces M esa N también lo escribo como fracción, donde el numerador de esta fracción representa el antecedente de la razón, o sea M, y el N, que es el denominador, es el consecuente de esta razón, que sería N. Dicho eso, entonces, la primera relación que yo encontré es que los aciertos divididos en los fallos tiene que ser igual a M dividido sobre N. Una consulta que emergió naturalmente de esta información en la clase de ayer fue: profesor, ¿importa el orden en el que me dan la información? O sea, es lo mismo que me digan la razón entre los aciertos y los fallos a que me digan la razón entre los fallos y los aciertos. Y ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen la razón entre los aciertos y los fallos, yo inmediatamente sé que tengo que respetar el orden, y el que me dicen primero corresponde al numerador de la fracción, en este caso los aciertos, que son los que me dicen primero, y luego el denominador van a ser los fallos. Se respeta el orden. Pero si a mí me dijera la razón entre los fallos y los aciertos, entonces tendría yo que expresarlo fallos dividido en aciertos. Entonces, evidentemente que el orden en el que me dan la información sí importa. Aclarado eso, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, ya extraje esta información. Ahora, ¿qué otra información me dan? Bueno, me dicen que el total de lanzamientos que realiza el jugador es A. Entonces, de la parte 2, tengo que el total de lanzamientos es igual a A. ¿Pero a qué corresponderá el total de lanzamientos? ¿Están de acuerdo conmigo entonces que si un jugador hace un lanzamiento puede fallar o acertar? Entonces, en ese total de lanzamientos que haga el jugador van a estar tanto los fallos como los aciertos. Por lo tanto, este A, que es el total, corresponde a la suma de los aciertos más los fallos. Entonces, otra información que yo puedo sacar de acá es que los aciertos sumados con los fallos es igual a esta A que me dicen acá. Y esto es lo que vamos a destacar acá con verde. Finalmente, como estrategia de resolución entonces de nuestro ejercicio, aquí voy a destacar con verde esa información, tenemos que preguntarnos qué es lo que me están pidiendo en la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La expresión que representa los lanzamientos que acierta. O sea, me están pidiendo la expresión para los aciertos. Y si yo miro las alternativas, observo que todo está en términos de N, A, M y N, que es justamente estos datos que me dan acá, estas variables que me dan acá, que no tienen un valor conocido, pero sí me permiten expresar el enunciado, modelar lo que me aparece en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero encontrar la expresión que modela los aciertos. Entonces, en base a estas dos informaciones que yo extraje, la información que destaqué en verde y la información que destaqué en rojo, yo debería poder encontrar una expresión para los aciertos. Entonces, aquí me pregunto lo siguiente: si lo que yo quiero es despejar, o sea, conocer la expresión que modela los aciertos, evidentemente entonces que tengo que despejar los aciertos. Entonces, como primer paso puedo tomar
la información 2 y despejar los aciertos. Si yo despejo de acá los aciertos, tendría que dejar los aciertos solitos. Entonces esto que está acá, que son los fallos, está sumando, al otro lado me va a quedar restando. Por lo tanto, tendría que, si yo al total de aciertos que sale le quito los fallos, A menos los fallos, me va a dar igual a los aciertos. Entonces acá tengo una primera aproximación para la expresión que me modela los aciertos. Los aciertos corresponde al total menos los fallos. Pero ahora, como mi objetivo es encontrar una expresión en términos de m, n y de a para los fallos, ¿cierto? O sea, perdón, para los aciertos, y yo lo tengo en términos de los fallos, entonces de la otra información yo debería poder entonces expresar los fallos en términos de m y n. Entonces, aquí me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si yo de la relación 1, que es esta de acá, despejo los aciertos en términos de los fallos? Si yo de acá, de 1, despejo los aciertos, voy a tener los aciertos en términos de los fallos. Entonces, si yo voy acá y reemplazo los aciertos en términos de los fallos, observen que me va a quedar una expresión que solo depende de los fallos. Y yo ahí voy a poder despejar los fallos. Pero ¿qué es lo que quiero despejar yo? Yo quiero despejar los aciertos. Entonces, lo que yo tengo que hacer, la estrategia que tengo que seguir es de esta expresión que está acá arriba, en la 1, yo tengo que despejar los fallos en términos de los aciertos para que yo al reemplazar en 2 obtenga todo en términos de los aciertos. Entonces voy a tomar la expresión 1 y voy a despejar los fallos en términos de los aciertos. Entonces, de 1, como yo tengo que los aciertos divididos en los fallos es igual a m dividido en n, puedo hacer el producto cruzado. Puedo pasar los fallos multiplicando hacia la derecha y los n multiplicando hacia la izquierda. Entonces voy a tener que n por los aciertos va a ser igual a m por los fallos. Y como mi objetivo era despejar los fallos, entonces este m que está acá multiplicando, yo lo puedo llevar al lado izquierdo de la igualdad como un cociente. Entonces me va a quedar que n por los aciertos dividido en m va a ser igual a los fallos. Acá lo único que hice fue despejar los fallos. Como ahora yo tengo la expresión que me representa a los fallos, entonces, tomando esto de acá y llevándolo acá, puedo entonces reemplazar los fallos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo tomo esta expresión que encontré para los fallos y la reemplazo? Bueno, voy a obtener lo siguiente. Acá yo tenía entonces que a menos los fallos, pero los fallos yo encontré que era n por los aciertos dividido en m, tiene que ser igual a los aciertos. Entonces, fíjense a lo que he llegado combinando estas dos informaciones. Me voy a mover para acá un momento. He llegado a que a menos n aciertos partido m es igual a los aciertos. Entonces, he obtenido una igualdad en términos de los aciertos. Y como mi objetivo es despejar los aciertos, o sea, averiguar qué son los aciertos, mi incógnita en esta igualdad va a estar representada por los aciertos, es lo que yo quiero averiguar. Entonces, basta que yo considere a los aciertos como una incógnita y despeje esta incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, entonces, voy a borrar acá. Esto ya lo utilizamos, así que ya hemos llegado
prácticamente lo que queríamos hacer. Entonces, como mi objetivo es despejar los aciertos, yo quiero despejar esto, lo primero que tengo que hacer es llevar todo lo que contenga aciertos a uno de los lados de la igualdad. En este caso voy a llevar todo al lado derecho. Entonces, si yo llevo todo al lado derecho, voy a tener que A es igual a ¿qué? Esta expresión que está acá, negativa, ¿cierto? Va a quedar al lado derecho como positiva. Entonces voy a tener que A es igual a los aciertos más n por los aciertos dividido en m. Hecho eso, entonces podemos observar que al lado derecho de la igualdad tengo una suma de dos términos y ambos términos contienen a los aciertos. Entonces, haciendo eco de la ley distributiva del producto sobre la suma, yo lo que podría hacer es factorizar por los aciertos, encontrando que los aciertos son factor ¿de qué? De 1 más n partido m. ¿Cómo yo llego a esto? Me pregunto, a ver, aciertos. ¿Por qué número tengo que multiplicar para obtener aciertos? Bueno, aciertos por 1 me da aciertos. Y aciertos por n partido m me va a dar n aciertos partido m. Entonces, ahí ustedes pueden comprobar que esa factorización es la correcta. Por lo tanto, observen, tengo que A es igual a los aciertos por 1 más n partido m. Finalmente, para despejar los aciertos, este paréntesis que está acá multiplicando, lo puedo llevar al lado izquierdo de la igualdad como si fuera un divisor. Entonces, voy a obtener al despejar que A partido en 1 más n sobre m es igual a los aciertos. Y así he encontrado una expresión que represente a los lanzamientos que el jugador acierta. Pero si yo observo en las alternativas, no hay ninguna expresión como la que yo encontré. ¿Qué es lo que significa esto? Que tengo que seguir desarrollando. Entonces, ¿dónde puedo seguir desarrollando? En el denominador de esta fracción que tengo acá puedo seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque voy a tener que al lado izquierdo de la igualdad voy a tener A dividido en ¿qué? Bueno, acá yo tengo 1 más n partido n, entonces estoy sumando un número entero con una fracción. Recordamos que todo número entero se puede escribir como el número dividido sobre 1, porque todo número dividido en 1 me da el mismo número. Entonces 1 lo escribo como 1 sobre 1, y ahí voy a tener dos fracciones de distinto denominador que quiero sumar. Por ende, tengo que hacer el denominador común para poder sumar estas dos fracciones. Entonces encuentro el mínimo común múltiplo entre 1 y m, que resulta ser m, y entonces si esta fracción tiene denominador 1, entonces para llevarla a una de denominador m, tengo que amplificar por m, y en el numerador también me va a quedar m, más n partido m, ¿cierto? Entonces acá esta fracción me va a quedar a dividido en m más n dividido m. Y estos son los aciertos. Aún no aparecen mis alternativas, entonces acá yo tengo que recordar que cuando yo tengo un número dividido en una fracción, es como si yo estuviera haciendo el cociente entre fracciones. Entonces, evidentemente que el numerador de esta fracción, que es a, yo lo puedo escribir como a partido 1, porque todo número dividido en 1 es el mismo número, dividido en m más n partido n. Y esos serían los aciertos. Entonces, para encontrar el resultado de esta fracción, basta que yo recuerde el algoritmo para dividir fracciones. Tengo una fracción dividida en otra fracción. Entonces recordamos que cuando ocurre eso, el resultado es una fracción cuyo numerador es el producto de los extremos y cuyo denominador es el producto de los medios. Por lo tanto, esta fracción de acá da como resultado lo siguiente, este cociente. En el numerador voy a tener el producto de los extremos, o sea, aquí era un m,
estoy puro leyendo, aquí era M. O sea, A por M, que es MA, o A por M, eso da lo mismo. Y el producto de los medios sería 1 multiplicando a M más N. 1 multiplicando a cualquier cosa siempre me va a dar cualquier cosa. Entonces voy a tener 1 por M más N es M más N. Por lo tanto, la expresión que me representa a los aciertos es M por A dividido en M más N. Alternativa C. Entonces, así nosotros podíamos resolver la primera pregunta. Vamos a ir ahora a la segunda pregunta que quería revisar el día de hoy, que es la pregunta 9. Esta pregunta 9 no es cualquier tipo de pregunta, es ese tipo de pregunta que a ustedes les suele dar mucho terror, que es la pregunta de suficiencia de datos, ¿sí? Pero, como habíamos visto en la clase pasada, no hay nada que temer respecto a estas preguntas, solo tenemos que saber cómo enfrentarlas. Entonces, recordemos que para enfrentar una pregunta de suficiencia de datos, lo primero que tengo que hacer yo, ¿cierto?, es extraer toda la información que me da el enunciado, ¿sí? Aquí vamos a hacer alguna anotación. Tengo que extraer toda la información que me dan en el enunciado, y una vez que yo ya he extraído toda esta información, lo que debo hacer es ver, analizar las afirmaciones que me dan acá, estas informaciones, la información 1 y la información 2. Entonces voy a tomar la información 1 y voy a ver si al mezclarla con lo que yo deduje del enunciado, puedo responder la pregunta que me aparece acá. Luego voy a olvidarme de que existe la 1 y voy a analizar si con la afirmación 2 más el enunciado yo puedo resolver la pregunta y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar el enunciado. Vamos a analizar entonces este enunciado de acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que se puede establecer el valor de X. Sí. Y aquí nos dan una tablita con las variables A y B, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice este enunciado? Que si la variable A vale X, entonces la variable B vale 5, y que si la variable A vale 4, entonces la variable B vale X más 2. Entonces, ¿qué informaciones puedo sacar de acá? Bueno, primero tengo dos variables, A y B, ¿cierto? Y además, ¿qué es lo que quiero hacer? Establecer el valor de X. O sea, yo quiero decir X vale tanto. Es decir, quiero conocer el valor de X. O sea, decir X es igual a tanto. Entonces, aclarado eso, observen que este es un ejercicio de proporcionalidad. Por lo tanto, antes de resolver este ejercicio, vamos a recordar los tipos de proporcionalidad que vamos a estudiar en este preuniversitario. Para efectos, entonces, acá voy a alejar esto un poquito. Para efectos, entonces, de lo que vamos a estudiar en este preo, vamos a estudiar dos tipos de proporcionalidad. Vamos a definir qué es cada cosa del siguiente modo. Entonces, vamos a estudiar una, aquí voy a separar. Vamos a estudiar una proporcionalidad que se llama proporcionalidad directa y otra proporcionalidad que se llama inversa. Entonces, vamos a partir con proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que me dice la proporcionalidad directa? ¿Cómo se define una proporcionalidad directa? Yo voy a decir que dos variables
X e Y son directamente proporcionales si ocurre lo siguiente. Si el cociente entre la variable X y la variable Y siempre me da constante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo tomo el valor que toma la variable X y lo divido entre el valor que toma la variable Y, ese resultado, ese cociente, siempre me va a dar una constante. Y esa constante se llama la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto o qué consecuencias trae esta definición? Primero, se observan que la X, yo siempre la voy a poder escribir despejando la X acá como una constante por la otra variable. Es decir, siempre puedo expresar una de las variables como un factor constante por la otra variable. ¿Y qué consecuencia me trae esto? Bueno, ¿qué creen que va a ocurrir con la X si es que la Y aumenta? Bueno, si es que la Y aumenta, vamos a tener que la X, como X es una constante por Y, entonces la X también va a aumentar. Bueno, y de manera análoga, si la Y disminuye, entonces la X también disminuye. Esa es una manera de identificar, o una manera de, no de identificar, sino de comprobar que una proporcionalidad es directa. ¿Qué tengo que comprobar? Que si una aumenta, la otra aumenta. Y además que ese aumento es constante, es decir, al hacer el cociente entre las variables, me da siempre la constante de proporcionalidad. Entonces, no olvidar esta definición de proporcionalidad directa. De manera análoga, la proporcionalidad inversa se define del siguiente modo. Vamos a decir que dos variables, X e Y, son inversamente proporcionales si se cumple lo siguiente. Si en la directa el cociente es lo que es constante, entonces en la inversa va a ser el producto, o sea, la operación inversa al cociente, que es el producto, el que va a ser igual a una constante. Y esta constante también va a ser la constante de proporcionalidad. Entonces, recordatorio, si las variables son directamente proporcionales, entonces el cociente me va a dar siempre constante. Pero si las variables son inversamente proporcionales, entonces es el producto el que siempre me va a dar constante. Lo cual es evidente porque si X, por ejemplo, aumenta al doble, para que se mantenga la constante, ¿cierto? La única opción que me queda es que la Y disminuya a la mitad, ¿cierto? Entonces, son inversas porque si una aumenta, la otra disminuye en el mismo factor. O viceversa, si una disminuye, la otra debe aumentar en el mismo factor para mantener la constante. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a resolver la pregunta de suficiencia de datos. Entonces ahora vamos a agrandar esto acá. Y observen, ya había deducido entonces desde el enunciado que me presentan dos variables, A y B, y que lo que quiero es establecer, es decir, conocer el valor de X. Entonces, ¿cuál era la estrategia que íbamos a seguir? Vamos a tomar solamente la información 1 y me voy a olvidar de que existe la otra información, o sea, no la voy a usar en ningún momento. ¿Qué pasa si yo tomo la información 1? ¿Qué es lo que me dicen en 1? Me dicen que las variables son inversamente proporcionales.
Entonces, si mis variables son inversamente proporcionales, recordamos que lo que era una proporción inversa. Entonces, cuando dos variables van a ser inversamente proporcionales, tal como vimos recién, va a ser cuando el producto entre dichas variables sea siempre constante. Entonces, ¿qué puedo deducir con la información 1? Que como cuando la A vale X, la B vale 5, entonces el producto, al ser, como las variables son inversamente proporcionales, el producto entre X y 5, o sea, X por 5, siempre me debe dar la constante de proporcionalidad. De manera análoga, entonces, 4 multiplicado con X más 2, ¿cierto? También debe ser la constante, porque el producto entre estas variables siempre va a ser constante. De acá, entonces, fíjense que tengo que X por 5 es igual a la constante y 4 por X más 2 es igual a la constante. La constante es siempre la misma, entonces la única opción es que si ambos son iguales a la constante, necesariamente ambos deben ser iguales entre sí. Por lo tanto, de acá tengo que X por 5, que es lo mismo que 5X, es igual a 4 por X más 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Me voy a mover para acá. Está ocurriendo lo siguiente. Tengo una ecuación, ¿cierto? En la cual la variable que quiero despejar es x, y es esta ecuación, 5x igual a 4x más 2. Para resolverla, entonces, desarrollo, utilizo la propiedad distributiva del producto sobre la suma, y tengo 4 por x, que es 4x, más, ¿cierto? Acá, 4 por 2, que es 8. Por lo tanto, 5x es igual a 4x más 8, y por lo tanto, 5x menos 4x es igual a 8, de donde obtengo que x es igual a 8. 5x menos 4x, x. Así entonces, fíjense que con la 1, con la información 1 por sí sola, sí he podido establecer el valor de x. Por lo tanto, ya sé que con la 1 por sí sola puedo responder la pregunta. Por lo tanto, ¿significa eso que debo marcar la alternativa 1 por sí sola? La respuesta es claramente no, porque si yo marco 1 por sí sola, estoy obviando a lo mejor el hecho de que con las 2 por sí sola también puedo responderla. Entonces, si obtuve que la 1 por sí sola me era suficiente, necesariamente después no puedo llegar y marcar 1 por sí sola, tengo que ver qué ocurre con la afirmación 2. Pero sí voy a poder descartar algunas alternativas. La primera que puedo descartar es que se requiere información adicional, porque como ya vimos, con la 1 bastaba, entonces no requiere una información adicional. También puedo descartar la pregunta, ambas juntas, porque ya vi que no necesito ambas al mismo tiempo para responder la pregunta, solo necesito la 1. Y también puedo descartar la alternativa 2 por sí sola. ¿Por qué puedo descartar 2 por sí sola? Porque con la 1 ya puedo responderla, entonces no puede ser 2 por sí sola, porque eso significa que la 1 no me sirve. Entonces, hay dos alternativas posibles, 1 por sí sola o cada una por sí sola. Para dilucidar entre cuál de las dos está la respuesta correcta, entonces ahora tengo que analizar qué ocurre con la afirmación 2. Para analizar esto, ahora, recuerden, estrategia de resolución de estas preguntas, me voy a olvidar completamente de que existe la información 1 y voy a usar solo la información 2. Usando la información 2, ¿qué es lo que me dicen en la información 2? En la información 2 me dicen el valor de la constante de proporcionalidad es igual a 40. O sea, con esa información, ¿yo puedo entonces dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? Me dicen la constante de proporcionalidad es 40. Entonces,
inmediatamente acá yo podría decir, a ver, si la constante de proporcionalidad es 40, entonces, ¿de qué tipo de proporcionalidad estamos hablando? ¿Proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? Porque fíjense, si fuera una proporcionalidad inversa, voy a tener que el producto de las variables es igual a la constante, o sea, x por 5 es igual a 40, que es la constante, y además 4 por x más 2 es igual a 40. Pero, ¿qué pasa si las variables son directamente proporcionales? Ahí ya tendría que el cociente entre las variables, es decir, x dividido en 5 me tiene que dar 40 y que 4 dividido en x más 2 me tiene que dar 40. Entonces, tengo dos opciones posibles. Que me den el valor de la constante no necesariamente me asegura que yo pueda asegurar que la proporción es inversa o que es directa. Por lo tanto, solo sabiendo el valor de la constante y sin saber qué tipo de proporcionalidad es, yo no puedo dilucidar el valor de x, no puedo establecer el valor de x. Por lo tanto, 2 por sí sola no es suficiente para responder esta pregunta. Por lo tanto, alternativa correcta sería solamente 1 por sí sola. Descarto cada una por sí sola. Alternativa correcta, entonces, alternativa A. Ya, chicos, nos reencontramos entonces ahora con la pregunta 16, la cual corresponde al contenido de interés simple, que fue uno de los contenidos que más dudas dejaron, junto con interés compuesto. Entonces, vamos a leer el problema. Luego vamos a recordar qué es el interés simple y lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que nos dicen en el problema? Nos dicen que Juan compró un artículo en una tienda comercial, el cual pagó con tarjeta de crédito en 10 cuotas de 63.500, que se repartieron evidentemente en 10 meses. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual simple aplicada al artículo si este tenía un precio al contado de 500.000? Acá nos están preguntando la tasa de interés simple. Esto es lo importante de este problema. ¿Por qué? Ahora vamos a recordar algunos conceptos. Recordamos que en finanzas o en economía, cuando hablamos de interés, aquí voy a escribir interés, podemos estar haciendo referencia a dos tipos de interés: al interés simple y al interés compuesto. Pero me preguntarán ustedes, ¿qué es eso del interés? Bueno, cuando nosotros vamos al banco, por ejemplo, y depositamos, no sé, unos ahorros que queremos invertir y los guardamos en el banco a nosotros nos ofrece algo que se llama la tasa de interés, o nos dice cuánto va a ser el interés que nos va a generar ahorrar nuestro dinero. ¿Qué es el interés? Va a ser, dependiendo del contexto, la ganancia que yo obtenga al depositar un determinado monto. Entonces, por ejemplo, si me dicen que el interés es del 10% anual, significa que al cabo de un año, mi monto que yo invertí va a haber ganado el 10% del monto inicial. Entonces, el interés es lo que yo voy a ganar al invertir un capital. O si en el contexto estoy trabajando con una deuda, si yo pido un crédito y el banco me cobra un interés, el interés va a ser lo que va a ganar el banco con mi deuda. Entonces acá podemos distinguir dos tipos de interés. Y para ilustrar las diferencias entre cada tipo de interés, vamos a tomar un rápido ejemplo que nos va a permitir deducir la fórmula para el cálculo del interés. Entonces, vamos a estudiar primero el interés simple. Después vamos a estudiar el interés compuesto. Imaginen que ustedes tienen un dinerito ahí guardado. Supongamos que ustedes tienen 100.000 pesos. Vamos a poner 100 pesos nomás, para no complicarnos. Supongamos que ustedes tienen 100 pesos o 100 dólares, tienen 100. Y viene un amigo que está en apuros y les dice,
¿sabéis qué? Necesito que me prestís platita. ¿Tú tenés 100 que me prestís por ahí? Y tú le dices, sí, yo tengo 100 que te voy a prestar, pero te voy a cobrar un interés del 10%. Entonces, yo te voy a prestar eso, pero con una tasa de interés del 10% mensual. Entonces, cada mes que pase, yo te voy a cobrar el 10%. Y ahí su amigo naturalmente les va a preguntar, pero esto, ¿será interés simple o interés compuesto? Y ahí tú le vas a decir, no, te voy a cobrar interés simple. Entonces, ¿qué significará esto del interés simple? Bueno, el interés simple es aquel interés que solo se cobra con referencia al capital inicial, es decir, al monto inicial. Entonces, el interés va a ser simple si siempre se calcula en base al monto inicial. En este caso, entonces, el mes 0, la deuda de su amigo van a ser los 100 que ustedes le prestaron, ¿cierto? Eso va a ser en el mes 0. Él les va a deber 100. En el mes 1, ya va a haber transcurrido un mes. Entonces, como la tasa de interés es mensual, ustedes a su amigo le van a cobrar los 100 pesos que le deben, pero además un 10% del interés. 10%, recuerden, 10% del monto inicial, ¿cierto? O sea, van a cobrarle lo que le prestaron más un 10% de interés. Un 10% de estos 100 pesos que ustedes tenían. Entonces aquí, ustedes recuerdan que 10% yo lo puedo escribir como 10 sobre 100, entonces va a ser un 10% de estos 100 pesos iniciales. Por lo tanto, ¿cuánto les va a deber su amigo? Bueno, observen que ambos términos contienen al 100, entonces puedo factorizar por 100. Me va a quedar 100 por 1 más 10 partido 100. Ya, perfecto. Entonces, si se demora un mes, el amigo les va a tener que pagar esto. ¿Qué pasa si se demora 2 meses? El mes 2. Entonces, ustedes le van a cobrar a su amigo lo siguiente. Lo que les debía, ¿cierto? Que es 100, ¿cierto? Más 10 partido 100 por 100, que era el monto del mes pasado, pero nuevamente le van a agregar el 10% de interés, y como es interés simple, ese 10% va a seguir siendo sobre el monto inicial que ustedes le prestaron, o sea, va a ser el 10%, pero de los mismos 100 que ustedes le prestaron. Por lo tanto, ahora su amigo, ¿qué es lo que les va a deber? Fíjense que tienen 2 veces este término de acá. O sea, vamos a factorizar por 100 y su amigo ahora les va a deber 100 más 2 veces el interés. O sea, 2 veces 10 partido 100. ¿Qué va a ocurrir al mes 3? Bueno, nuevamente entonces a la deuda de su amigo le van a agregar el 10% mensual. Por lo tanto, al mes 3, la deuda de su amigo va a ser el monto inicial por 1 más 3 veces el interés. 3 veces 10 partido 100. Entonces, al cabo de n meses, ¿cuál va a ser la deuda que va a tener su amigo con ustedes? Si ustedes le van a cobrar n veces el interés, entonces la deuda de su amigo va a ser el monto inicial, que era 100, más el monto inicial por n veces el interés que ustedes pactaron. Observen entonces que como el interés es simple, todos los meses ustedes van a ir agregando el 10%, pero del monto inicial. Entonces el interés es fijo. Todos los meses el interés es el mismo. Por lo tanto, de acá entonces puede emerger la famosa fórmula de interés simple. Vamos a anotar por acá, para que no se le olvide. Entonces, supongamos que tenemos un capital inicial, que voy a anotar CI, el cual ustedes quieren invertir a una tasa de interés de R%. En este caso, nuestro R% era este 10%. Durante un tiempo, supongamos N periodos de capitalización. ¿Qué es lo que son los periodos de capitalización? Es cada cuánto
Bueno, un periodo de capitalización es cuánto se demora a mí en darme el interés. Entonces, capitalización. Los periodos de capitalización es el tiempo que tardan en darme un interés o en generar interés. Si el periodo de capitalización es mensual, se van a demorar un mes en darme interés o en cobrarme interés. Entonces, ¿qué va a ser N? Va a ser la cantidad de periodo de capitalización. Entonces, por ejemplo, si ustedes pactan un interés mensual, ¿cierto? A un año, entonces, ¿cuántas veces en un año le van a cobrar interés? Bueno, como es mensual, le van a cobrar 12 veces, por lo tanto tendrían 12 periodos de capitalización. Entonces, en resumen, los periodos de capitalización son la cantidad de veces que a mí se me genera un interés. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que va a modelar el capital final? Entonces recordamos con el ejemplo que les di, que al mes n, ¿cierto? O sea, tras n periodos de capitalización, el monto que les daba su amigo era 100, que era el capital inicial, ¿cierto? Más, o sea, multiplicado por 1 más los periodos de capitalización por 10 partido 100. Pero este 10 partido 100 correspondía al 10%, o sea, correspondía justamente a la tasa de interés. Por lo tanto, la fórmula para calcular el interés que me genera o el monto final de una inversión con capital inicial CI a una tasa de R% de interés durante N periodo de capitalización está dada por CI más multiplicado por 1 más N veces la tasa de interés dividido en 100. Y esta es la famosa fórmula de interés simple, ¿sí? Donde R es la tasa de interés, en este caso, nuestro R valía 10, porque es un 10% de interés, el N son los periodos de capitalización y CI es el monto inicial. Entonces, teniendo esto en mente, es que nosotros vamos a poder resolver el ejercicio 16. Luego vamos a explicar el interés compuesto. Primero vamos a resolver este ejercicio y luego vamos a resolver el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? Dice que Juan compró un artículo el cual pagó con tarjeta de crédito pactando 10 cuotas de 63.500 en 10 meses. Entonces, ¿cuál fue la tasa de interés mensual simple aplicada al artículo? Si tenía un precio al contado de 500.000, entonces inmediatamente acá lo que me están dando es el precio original del artículo. Es decir, me están dando mi CI, el costo inicial, que es 500.000. Pero además me dicen que él pactó un pago en 10 cuotas de 63.500. Entonces, si él pactó un pago de 10 cuotas, cada una de 63.500, ¿cuánto va a haber pagado en total? O sea, ¿cuánto le costará finalmente el artículo? Como él lo pagó en 10 cuotas de 63.500 cada una, entonces el total pagado va a ser 10 veces esos 63.500. Por lo tanto, el costo final que él pagó por el artículo va a ser 635.000 pesos. Perfecto. Entonces, ahora, yo para resolver esta pregunta puedo utilizar dos estrategias. La primera estrategia es que como conozco el capital inicial o el costo inicial del artículo, conozco el costo final, conozco la cantidad de periodos en la cual él pactó ese costo, entonces puedo ir a la fórmula de interés simple, como yo sé que el interés es simple, y puedo despejar la tasa de interés porque conozco el costo final, el costo inicial, los periodos de capitalización y bastaría que yo despejara el R.
La otra estrategia es pensarlo del siguiente modo. Si el costo inicial era 500.000, pero él terminó pagando 635.000, ¿cuánto fue lo que él pagó solo por concepto de interés? Observen que él terminó pagando mucho más, 635.000. Y ese costo que él pagó de más es solo por concepto de intereses que le cobró la tienda por comprar con tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles serán los intereses totales que él pagó? Bueno, los intereses van a corresponder a la diferencia entre el costo final y el costo inicial. O sea, ¿cuánto me falta para llegar de 500.000 a 635.000? La respuesta sería 135.000 pesos. Por lo tanto, él pagó 135.000 solo por concepto de intereses. Pero ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando? La tasa de interés mensual. Pero estos intereses fueron los totales, los que él pagó a lo largo de 10 meses. Entonces, ¿cómo yo podría calcular el interés que él pagó en un solo mes? Si en 10 meses pagó 135.000 y el interés es simple, recordemos que el interés simple es fijo, es decir, todos los meses se paga el mismo interés. Por lo tanto, si él en total pagó 135.000, como todos los meses paga lo mismo, y son 10 meses, basta que yo divida entre 10 los intereses totales para obtener el interés mensual, porque voy a estar repartiendo los intereses en 10 partes iguales, tal como me lo indica el hecho de que sea un interés simple. Por lo tanto, el interés mensual va a ser los 135.000 dividido en la cantidad de meses, es decir, dividido en 10, y eso me da un interés mensual de 13.500 pesos. Dicho esto, entonces, ya sabemos que todos los meses, por concepto de interés, él va a pagar 35.500 pesos. 35.500, perdón. Por concepto de interés mensual, él va a pagar cada mes 13.500 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora yo me pregunto, para calcular la tasa de interés, necesito saber qué porcentaje del precio inicial representan estos 13.500. Entonces aquí puedo usar una regla de 3 y decir, a ver, los 500.000 pesos son al 100% del costo del artículo, o sea, corresponden al total del costo del artículo, como los 13.500 que yo voy a pagar de intereses corresponden a un X que desconozco. Entonces, regla de 3, al multiplicar el cruzado me tiene que dar una igualdad. Entonces tengo que 500.000 por X tiene que ser igual a 13.500 por 100%. Entonces, despejando la X, ustedes pueden aquí corroborar que el valor de X sería, este 500.000 está multiplicando, va a quedar dividiendo, va a ser 13.500 por 100 dividido en 500. Si ustedes realizan esa operación, van a llegar a que X es el 2,7%. Aquí por 100. Por lo tanto, ¿cuál es el interés mensual? La tasa de interés mensual aplicada al artículo, 2,7%, alternativa B. Otra opción habría sido reemplazar en esta fórmula de interés y decir, a ver, el costo final fue 635.000, pero por fórmula de interés simple, esto tiene que ser el costo inicial, que es 500.000, por 1 más n veces la tasa de interés, pero son 10 meses, ¿cierto? O sea, n vale 10, o sea, n por r partido en 100. Despejando entonces, acá el r van a obtener r igual a 2,5. Entonces, así, entonces respondíamos la pregunta 16, recordando el concepto de interés simple. Vamos a ir ahora a la siguiente pregunta, a la pregunta 17. Entonces, nuevamente vamos a leer el enunciado y vamos a recordar los conceptos necesarios para responder esta pregunta.
Ya, en la pregunta 17, el contenido es interés compuesto. Entonces, va a ser la pregunta que vamos a usar como enganche para explicar el interés compuesto. Entonces nos dicen que si Carla invierte 80.000 pesos al 9% de interés compuesto anual, ¿cuál es el capital total después de 2 años? Y nos dan las alternativas. Entonces, antes de responder esta pregunta, vamos a explicar lo que es el interés compuesto. Y para explicar esto, vamos a tomar como referencia el mismo ejemplo o la misma situación de nuestro amigo que nos pide prestado un dinerito. Nosotros teníamos un capital inicial de 100, ¿cierto? Y venía nuestro amigo y nos pedía prestado. Entonces, en el ejercicio anterior, el ejemplo decía, ya, yo te voy a cobrar 10% de interés, sí. Pero ahora, la tasa de interés que yo le voy a cobrar va a ser 10% mensual, pero de interés compuesto. 10% de interés compuesto. Entonces, ¿qué es esto del interés compuesto? Se preguntarán ustedes. Bueno, vamos a recordar lo que era el interés simple. El interés simple, les decía yo, que era qué porcentaje, entonces, del capital inicial yo voy a ir ganando o me voy a ir endeudando, pero siempre va a ser referido al monto inicial. Entonces, cuando nuestro amigo nos pedía y le cobrábamos interés simple, a su deuda siempre se iban a ir agregando el 10% de 100. Cada mes que pasaba yo iba a ir agregando el 10%, pero de este monto inicial. Con el interés compuesto no va a ocurrir eso. El interés compuesto tiene la particularidad de que se calcula siempre en base al monto del periodo anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el interés compuesto? Que los intereses que se vayan generando por la deuda se van a convertir en un nuevo interés, es decir, los intereses me van a generar más intereses cuando yo me demore otro periodo en pagar. Entonces, vamos a explicar esto con el ejemplo. Entonces, al mes 0, su amigo les va a deber, aquí le voy a poner C sub 0, les va a deber, bueno, los 100 que les pidió prestado. Al mes 1, como la tasa de interés es de 10%, les va a deber 100, ¿cierto? Más este 10% de los 100 del monto inicial, ¿cierto? Otra manera de escribir este 10% es, como 10% es 10 partido 100, lo podemos escribir como 0,1. Entonces, al primer mes les va a deber lo que les debía inicialmente más el 10%, es decir, 0,1 por 100. Por lo tanto, la deuda total va a ser de 100 factor de 1 más 0,1. Entonces, fíjense, yo al mes 1, ¿cómo calculé el monto adeudado? Bueno, tomé el mes anterior, que era el mes 0, en el que me debían 100, y lo multipliqué por 1 más la tasa de interés. ¿Qué va a ocurrir en el mes 2? Resulta que en el interés compuesto, el interés se calcula sobre el monto del periodo anterior. Entonces, ¿qué me va a deber mi amigo ahora en el mes 2? Me va a deber lo que me debía en el monto anterior, que es 100 por 1 más 0,1, más el 10% de este monto anterior. O sea, me va a deber más 0,1 por este monto anterior, y el monto anterior era 100 por 1 más 0,1. Entonces, fíjense, este interés está referido al monto anterior, es decir, este monto anterior ya incluye los intereses que me había generado todo para atrás. Entonces, aquí están capitalizando los intereses, cosa que no ocurría en el interés simple. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto de acá? Bueno, fíjense que el término común en esta suma de términos es este de acá. Entonces, esto es 100 por 1 más 0,1.
multiplicado por, aquí lo tengo una vez y acá 0,1 veces, es decir, 1 más 0,1. Lo cual es evidente porque cada vez que yo quiero calcular el interés, ¿cierto? O el nuevo monto, tengo que ir multiplicando por 1 más 0,1. Por lo tanto, esto es 100, que es el monto inicial, por 1 más 0,1 al cuadrado. ¿Qué va a ocurrir en el mes 3? Bueno, va a ser el capital anterior, ¿cierto? Del mes anterior por, o sea, el capital, lo que me debía el mes anterior es esto, 100 por 1 más 0,1 al cuadrado, por 1 más 0,1, ¿cierto? Una vez más el interés del nuevo mes. O sea, esto va a ser 100 por 1 más 0,1, ahora elevado al cubo. Aquí lo tengo al cuadrado, si lo multiplico por otra vez lo mismo, me va a dar al cubo. Por lo tanto, ¿cuál creen que va a ser la deuda al mes N? Al mes N, entonces, fíjense, al mes 1 me debe 100 por 1 más 0,1. Al mes 2 me debe 100 por 1 más 0,1 al cuadrado. Al mes 3 me debe 100 más, o sea, por 1 más 0,1 al cubo. Entonces, fíjense, hay una regularidad, ¿o no? Entonces, al tercer mes me lo debe, pero elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me representaba este 100? Bueno, este 100 me representaba el monto inicial. Este 0,1 me representaba la tasa de interés y este exponente que está acá me representa la cantidad de meses transcurridos, que en este caso son los periodos de capitalización. Entonces, si transcurren n, esto va a estar elevado a n. Entonces, esa va a ser la deuda de mi amigo. Y esto nos va a permitir entonces deducir la famosa fórmula de interés compuesto. Nuevamente, entonces, ¿cómo vamos a calcular el interés compuesto de un capital inicial? Aquí CI va a ser capital inicial. R va a ser la tasa de interés. Y N va a ser la cantidad de periodos de capitalización. O sea, cuántas veces me van a cobrar interés durante lo que dura mi préstamo. Entonces, tomando como base este razonamiento, entonces podemos deducir que el capital final o el costo final de mi crédito o el monto final de mi inversión va a ser lo siguiente. Va a ser el capital inicial, ¿cierto? Por 1 más, ¿qué es este 0,1 que nos aparecía acá? Era justamente 10 dividido en 100, es decir, la tasa de interés, que era 10%, es decir, el porcentaje de interés, que es 10 dividido en 100, o sea, la tasa, que es R, dividido en 100. Y todo eso elevado a N, que son los periodos de capitalización. Por lo tanto, el interés compuesto va a estar dado por capital inicial multiplicado por 1 más R partido 100 elevado a N. Y esta es la que no se les puede olvidar tampoco. Aclarado esto, entonces, vamos a resolver el problema que nos plantean ahí. Recuerden que pueden ustedes interactuar con este video. Cada vez que yo haga una pregunta, para generar un aprendizaje mucho más significativo, lo que ustedes pueden hacer es poner pausa, pensar en la pregunta que yo hice, responderla y luego verificar si la respuesta coincide con lo que yo dije. Entonces, esa era la famosa fórmula de interés compuesto. Entonces ahora vamos a volver a nuestro problema. ¿Y qué es lo que nos dicen? Nos dicen que Carla invierte 80.000 pesos al 9% de interés compuesto anual. ¿Cuál es el capital después de 2 años? Entonces, aquí yo tengo que identificar 3 cosas. Si yo quiero calcular el capital total, puedo seguir 2 estrategias.
la primera estrategia es usar la fórmula de interés compuesto, porque acá nos están diciendo que el interés es compuesto y además es anual. Es decir, cada un año Carla va a obtener ganancias con esa inversión. Entonces, ¿qué tengo que identificar? El monto inicial que ella invierte, que en este caso CI, va a ser 80.000. Tengo que identificar la tasa de interés, en este caso la tasa de interés que se R es 9, ¿cierto? Por ciento. Entonces, el R% va a ser 9%. Y tengo que identificar los periodos de capitalización, es decir, durante cuánto tiempo, o sea, o cuántas veces mientras ella tenga invertido, va a ganar intereses. Entonces, fíjense que el interés es anual, o sea, cada un año ella va a ganar intereses. Entonces, si pasan 2 años, ¿cuántas veces va a ganar intereses? Eso inmediatamente me hace deducir que como son 2 años y cada un año gana interés, entonces los periodos que ella va a capitalizar son 2. Por lo tanto, habiendo identificado estos 3 datos, yo puedo encontrar que el monto final de su inversión, o el capital total que ella va a tener, va a ser el inicial, que es 80.000, por 1 más esta tasa de interés dividida en 100, elevado a los periodos de capitalización, que son 2. Por lo tanto, el capital final va a ser 80.000 por 1 más 9 partido 100. 9 partido en 100 es 0,09. Elevado al cuadrado, por lo tanto, el capital final va a ser 80.000 por 1,09 al cuadrado. Realizando esa operación, ustedes pueden obtener que 1,09 al cuadrado es 1,1881. Y si ustedes lo multiplican por 80.000, van a obtener que el capital total tras 2 años va a ser 95.048 pesos. Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa D. Consideraciones que tenemos que tener en este problema. Observen que el interés es anual y por lo tanto el capital después de 2 años va a ser, bueno, la cantidad de veces que ella va a ganar interés durante este tiempo va a ser 2 veces. Entonces también yo podría haber seguido un razonamiento inductivo, que se llama, o sea, ir viendo qué ocurre mes a mes. Entonces, al mes 0, ¿cierto? O sea, al año 0, en este caso anual, estamos hablando de años, al año 0, el capital que ella va a tener va a ser 80.000. Pero al año 1, el capital que ella va a tener va a ser 80.000, ¿cierto? Más el 9% de ese 80.000, o sea, 0,09 por 80.000. Es decir, va a tener, tal como explicamos delante, 80.000 por 1 más 0,9. ¿Qué va a pasar al mes 2? Como es interés, al año 2, perdón, como es interés compuesto, entonces el nuevo interés se va a calcular en base al monto del año anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que ella va a haber ganado al año 2? Lo que tenía en el año 1, 80.000, ¿cierto? Por 1 más 0,9, más el 0,9 de lo que tenía en el mes 1, o sea, perdón, en el año 1, que es 80.000 por 1 más 0,9. Si ustedes desarrollan esto, van a llegar a que esto es 80.000 por 1,09 al cuadrado. Entonces acá no salía tan largo hacerlo así. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado 20 años? Yo no podría haberme dado el lujo de hacerlo paso a paso hasta los 20 años. Entonces ahí yo tendría que haber ocupado la fórmula para hacerlo más rápido. Entonces, recordando, principales diferencias entre interés simple e interés compuesto. En el interés simple,
Vamos aquí a recordar la fórmula del interés simple. Voy a borrar acá. Entonces, interés simple, la formulita del interés simple era esta. El capital final va a ser el capital inicial por 1 más n veces la tasa partido 100. Y para el interés compuesto, el capital final va a ser el capital inicial más multiplicado por 1 más r partido 100 elevado a n. Entonces, principales diferencias entre interés simple e interés compuesto. Primero, habíamos dicho que el interés simple siempre se calcula en base al monto inicial. Es decir, todos los meses yo voy a generar el mismo interés. Entonces, interés simple es fijo. Es fijo y va a ser siempre el mismo. Por su parte, el interés compuesto siempre se va calculando respecto al mes anterior, no sobre, al periodo anterior, no sobre el capital inicial. Entonces, este interés compuesto no va a ser fijo, porque fíjate que a medida que pasa el tiempo, la deuda va aumentando cada vez más, y como los intereses se calculan sobre esa deuda, el interés va a ir aumentando cada vez más. ¿Y cómo va a ser el aumento entonces? Bueno, fíjate que acá el capital total o final, dependiendo del tiempo, de la cantidad de periodos que capitalice, hay una dependencia lineal, porque el n está multiplicando a todos los demás parámetros, pero en forma lineal, es decir, el n está elevado a 1 acá. Por lo tanto, ¿cómo va a crecer una deuda que tú tengas a interés simple? Va a crecer linealmente. Todos los meses va a ir aumentando lo mismo. Pero si el interés es compuesto, como el interés está elevado a n, que son los periodos de capitalización, esto va a crecer exponencialmente, porque ahora el tiempo aparece en el exponente. Entonces, el interés compuesto crece mucho más rápido que el interés simple. Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Si tú quieres ir a pedir un crédito, o quieres... si tú quieres ir a pedir un crédito, ¿qué interés te conviene que te cobren? Evidentemente te conviene que te cobren interés simple, porque tu deuda va a crecer linealmente. Si te cobraran interés compuesto, tu deuda crecería exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Pero, ¿qué pasa si tú estás ahora del otro lado? Si tú estás prestando dinero, ¿qué interés te conviene cobrar? Bueno, evidentemente ahí te convendría cobrarle interés compuesto a la persona que te pide, ¿cierto? Porque así tus ganancias van a crecer exponencialmente si es que cobras interés compuesto. En cambio, si cobras interés simple, tus ganancias van a crecer linealmente. Lo mismo que si tú vas a invertir un monto. En general, los bancos trabajan con interés compuesto. Así que si vas a invertir, genial, te van a dar ganancias en base a un interés compuesto. Pero si vas a pedir dinero, y ese es el gran problema, es que te van a cobrar un interés compuesto, entonces las deudas crecen exponencialmente. Ya. Vamos ahora, por temas de tiempo, vamos a analizar la pregunta 21. Ya habiendo dejado clara la diferencia entre interés simple e interés compuesto, vamos a analizar la pregunta 21. Acá ya cerramos lo de interés compuesto e interés simple y pasamos a la unidad de potencias. Entonces, ¿qué nos dicen en el enunciado? Nos dicen que si 7 elevado a x menos 7 elevado a menos x es igual a d, entonces la suma de 7 elevado a 2x con 7 elevado a menos 2x es, y nos dan alternativas acá, como pueden ser d al cuadrado menos 2, d al cuadrado más 2, d al cuadrado, etcétera, 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 d más 2. Entonces, acá yo puedo resolver esta pregunta de dos maneras. La primera forma, que es la menos recomendable, pero sí es una que te vaya a la segura, es ir probando con cada alternativa. A ver, ¿qué será d al cuadrado más 2? Entonces reemplazas d por esto y calculas eso al cuadrado menos 2, después eso al cuadrado más 2, y ven la que te calce con lo que te ponen ahí.
lo cual es bastante demoroso. La otra opción es utilizar propiedades ya conocidas para responder esto de manera directa y no por tanteo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tienen que considerar acá, o algo que les puede dar una evidencia de cómo proceder, es la relación entre lo que te dan y lo que te preguntan. Fíjate, te están dando que 7 elevado a x menos 7 elevado a menos x es igual a d. Pero te están preguntando por 7 elevado a 2x y 7 elevado a menos 2x. Entonces, ¿qué indicio me da esto? Acá ustedes recuerdan una propiedad de la potencia que dice lo siguiente. Aquí voy a enunciar alguna propiedad. Si tú tienes una potencia de base A elevada a un exponente n, pero eso a su vez está elevado a un exponente m, es decir, tienes la potencia de una potencia, entonces el resultado de esto corresponde a conservar la base y multiplicar los exponentes. ¿Por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Si tú tienes 7 elevado a 3 y todo eso elevado a 2. Esta propiedad nos asegura que el resultado de esto va a ser 7 elevado al producto de los exponentes, es decir, a 3 por 2. Es decir, el resultado es 7 elevado a 6. Pero ¿cómo lo podemos comprender de manera explícita? Fíjate que acá tú tienes la potencia de una potencia. Entonces, vamos a resolver esto desde afuera hacia adentro. Tienes primeramente este paréntesis elevado al cuadrado. Entonces tú vas a la definición de potencia y dices, a ver, tengo todo lo que está dentro del paréntesis al cuadrado. Es decir, lo que está dentro está multiplicándose por sí mismo 2 veces, porque está al cuadrado. Entonces esto sería 7 elevado a 3 por 7 elevado a 3. Y así tendríamos este 7 elevado a 3 al cuadrado. Pero recuerda que cuando tú tienes una potencia, la base te indica el número que tú vas a multiplicar y el exponente te indica la cantidad de veces que tú vas a multiplicar por sí misma la base. Entonces, si acá la base es 7 y el exponente es 3, lo que te está indicando es que tú vas a tomar el 7 y lo vas a multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Sí? Es decir, esto es una manera abreviada de escribir un producto que se repite muchas veces. Lo mismo va a ocurrir con este paréntesis de acá. Nuevamente tienes 7 elevado a 3, entonces vas a tener 7 por 7 por 7, 3 veces. Entonces ahora pregúntate, ¿cuántas veces en realidad estoy multiplicando por sí mismo el 7? Tienes 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces están multiplicando por sí mismo el 7. Entonces, ¿esto lo puedes escribir como potencia? Sí. El 7 te va a indicar el número que tú estás multiplicando y el exponente la cantidad de veces que lo multiplicas. Entonces, el exponente ahora va a ser 6. Pero 6 justamente es 3 por 2. Entonces, esta es una manera de comprobar con un ejemplo esta propiedad. Entonces, haciendo eco de este ejemplo, ¿qué es lo que será 7 elevado a 2x? Entonces, fíjate que 7 elevado a 2x, el exponente de esta potencia es 2x, que es el producto entre 2 y x. Entonces, perfectamente tú esto lo puedes escribir como 7 elevado a 2 por x. Y como el orden de los factores en una multiplicación no altera el resultado, y por propiedad conmutativa, ¿cierto? Entonces, esto tú perfectamente lo puedes escribir como 7 elevado a x por 2. Y acá tienes el producto, ¿cierto? En el exponente de dos números. Por lo tanto, si en el exponente hay un producto, inmediatamente tú puedes recordar que eso te representa la potencia de una potencia. ¿Qué es lo que estamos representando acá? Entonces, estamos representando el 7 elevado a x al cuadrado. ¿Sí? Si tú multiplicas acá los exponentes, te va a dar 7 elevado a 2.
Lo mismo va a ocurrir con 7 elevado a menos 2x. Esto va a ser 7 elevado a menos x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, fíjate, la relación que hay entre lo que te piden, o sea, perdón, entre lo que te dan y lo que te piden es cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema? ¿Por qué les digo yo que este es un clásico de la PSU? Yo cada vez que he visto un ensayo o he realizado la prueba, me ha aparecido un ejercicio como este. Entonces, si a ti te están diciendo que D es igual a 7 elevado a X menos 7 elevado a menos X, y fíjate que en tus alternativas en la mayoría aparece D al cuadrado, y tú ya sabes que la relación por esta propiedad existente entre estos términos y estos de acá es cuadrática, entonces resulta natural elevar al cuadrado esta expresión. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad? Vamos a tener que d al cuadrado va a ser igual a todo esto que está al lado derecho, a esta diferencia, es decir, 7 elevado a x menos 7 elevado a menos x elevado al cuadrado. Y acá, no me gustaría borrar esto, pero lamentablemente lo voy a tener que hacer. Y acá entonces aparece una diferencia que está al cuadrado. Entonces acá inmediatamente uno debería recordar el cuadrado de binomio. ¿Qué es lo que dice el cuadrado de binomio? Dice que si tú tienes un término menos otro término al cuadrado, entonces al desarrollar esto te va a quedar que el resultado es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Jamás digan esto. Nada, tengo un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces esto al cuadrado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso es incorrecto, ¿sí? Siempre el cuadrado de binomio es el primero al cuadrado menos, en este caso este menos es por el signo menos que hay acá, el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si hubieron más, lo único que cambiaría acá es el signo de este término central. Si es positiva la suma, entonces te va a quedar más el doble del primero por el segundo. Si es negativa, te va a quedar menos el doble del primero por el segundo. Entonces, utilizando esto de acá fíjense que justamente tengo un cuadrado de binomio que es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, el cuadrado de binomio nos dice que esto es el primer término al cuadrado. El primer término es 7 elevado a x al cuadrado, más o menos, menos, ¿cierto? Porque acá tengo un signo menos. Menos el doble del primer término, que es 7 a la x, por el segundo término. El segundo término es todo este 7 elevado a menos x. Más el segundo término, que es 7 a la menos x, elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, fíjate lo que vas a tener acá. Tienes que d al cuadrado es igual a 7 a la x elevado al cuadrado, es decir, tienes la potencia de una potencia, y recordamos que cuando tengo la potencia de una potencia, lo que tengo que hacer es mantener la base, que es 7, y multiplicar los exponentes. X por 2 sería 2x. Menos, y acá va a ocurrir lo siguiente. Fíjate que tienes 2, ¿cierto? Multiplicando ¿a qué? Acá tienes el producto entre dos potencias de la misma base, pero de distinto exponente. Entonces aquí tú puedes recordar lo siguiente. Si tú tienes dos potencias de la misma base, a elevado a n por a elevado a m, pero distinto exponente, ¿cierto? Entonces, el resultado de esto se calcula como mantener la base y los exponentes sumarlos. Entonces, a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a la suma de n con n.
Entonces, cuando tienes dos potencias de igual base, mantienes la base y sumas los exponentes. Entonces acá, para calcular esto, observamos que ambas potencias tienen base 7, ¿y qué tenemos que hacer con los exponentes? Como se están multiplicando, entonces sumamos los exponentes. El primer exponente es x, sumado con el segundo exponente que es menos x. Y entonces, acá os va a ocurrir lo mismo que con este primer término. Tengo una potencia, ¿cierto? Entonces, mantengo la base y multiplico los exponentes. Menos x por 2 me da menos 2x. Por lo tanto, d al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser 7 elevado a 2x menos 2 veces. Y acá, fíjate que tienes 7 elevado a x sumado con menos x. Entonces, en el exponente tienes la suma de x con su recíproco, ¿cierto? Su inverso aditivo. X sumado con menos x. Y aquí tú te recuerdas, ¿cuánto es un número sumado con su inverso aditivo? Por ejemplo, 2 sumado con menos 2, ¿cuánto me va a dar? Recuerda que cualquier número sumado con su inverso aditivo siempre te va a dar el neutro que es 0. Por lo tanto, acá me va a quedar 2 por 7 elevado a 0. O por regla de signos, más por menos menos, x menos x, 0. Más entonces 7 elevado a menos 2x. ¿Y cuánto será 7 elevado a 0? Acá viene a colación otra propiedad de las potencias. Dice que cada vez que tú tienes una expotencia de base a y exponente 0, es decir, cada vez que tú elevas a 0, el resultado va a ser siempre 1 cuando la base sea distinta de 0. Entonces, a elevado a 0 es 1 siempre cuando a sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a 0 es una indeterminación que no tiene un resultado conocido por el momento, o a priori. Entonces, d al cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser 7 elevado a 2x menos 2 veces este 7 elevado a 0. Pero 7 elevado a 0, todo número elevado a 0 es 1, siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Más 7 elevado a menos 2x. Por lo tanto, d al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser 7 elevado a 2x menos 2 por 1 que es 2, más 7 elevado a menos 2x. Entonces, fíjate, hemos llegado a que d al cuadrado es 7 elevado a 2x menos 2 más 7 elevado a menos 2x. Pero yo, ¿qué era lo que quería averiguar? Quería averiguar solo la suma de 7 elevado a 2x con 7 elevado a menos 2x. Entonces, este 2 que está acá me está sobrando. Yo quiero eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar de acá? Lo voy a mover al otro lado de la igualdad. Entonces, finalmente, d al cuadrado, como este 2 está negativo, al otro lado me va a quedar positivo. D al cuadrado más 2 es igual a 7 elevado a 2x más 7 elevado a menos 2x, que es justo lo que yo quería encontrar. Alternativa correcta, entonces, alternativa B. Para resolver este problema, observen que tenían que recordar propiedades de potencia. Entonces, los insto a hacerse un formulario con todas las propiedades de potencia que encuentren, para que no se les vaya olvidando, porque las vamos a seguir ocupando de aquí hacia adelante. Otra pregunta que quería revisar, que es la última, es esta pregunta de acá, la pregunta 27. Vamos a moverme aquí para acá. ¿Y qué es lo que me dice esta pregunta? Que también es del contenido potencias. Dice, si A es un número entero, entonces el valor de 1 elevado a menos A menos 1 elevado a menos 2A es, y aquí nos dan alternativas. Nos dan una ensalada de unos y A y menos y todo eso. Entonces, para resolver este problema, vamos a tener que combinar propiedades de potencias con orden de operaciones. Observen que tenemos potencias, ¿cierto? Y tenemos una diferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos operaciones combinadas? Vemos qué operación tiene mayor jerarquía. Entonces, recordamos que la potencia tiene mayor jerarquía que la resta. Por lo tanto, vamos a tener que acá primero que resolver las potencias. Entonces, esto sería 1 elevado a menos a menos
menos 1 elevado a menos 2a. Entonces, antes de hacer esta resta, tengo que ver qué son estas potencias de acá. Y para esto, voy a seguir el siguiente razonamiento. Primero, recuerdo esta propiedad de la potencia que me dice que si yo tengo una base elevada a un exponente con signo negativo, entonces esto es lo mismo que el inverso multiplicativo de la potencia, pero con exponente positivo. Entonces, cada vez que yo tenga una base elevada a un número negativo, yo la puedo escribir como 1 partido esa misma base elevado al número positivo, ¿cierto? O con el signo contrario. Por ejemplo, si yo tengo 7 elevado a menos 2, eso según esta propiedad sería lo mismo que 1 partido en 7 elevado a 2 positivo, o sea, 1 partido en 49. De manera similar, si tengo 7 elevado a 2, yo perfectamente lo puedo escribir como 1 partido en 7 elevado a menos 2. ¿Sí? O sea, siempre que yo voy a hacer la inversa, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo al exponente. ¿Sí? Esto les voy a dejar de tarea que comprueben que esto se cumple para todos los números. ¿Sí? Entonces, fíjense que en ambas potencias yo tengo el 1 elevado a un negativo a y a un negativo 2a. Entonces, haciendo esta propiedad, utilizando esta propiedad, yo puedo escribir esto perfectamente como el inverso, ¿cierto? 1, aquí, lápiz, 1 partido en lo mismo, pero elevado ahora a un exponente positivo, es decir, 1 elevado a, pero acá. O sea, al signo contrario. Menos, por este menos de acá, y ahora nuevamente está elevado a menos 2a, entonces puedo escribirlo como 1 partido en este menos 1 elevado a 2a. Entonces, aquí va a venir en auxilio mío otra propiedad. Pregúntense lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes elevan el 1 al cubo? Evidentemente van a obtener 1 por 1 por 1, que es igual a 1. ¿Qué pasa si el 1 lo elevamos a 5? Bueno, va a ser 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 5 veces, y eso me va a dar 1. ¿Qué pasa si elevo el 1 a menos 2, por ejemplo? Bueno, esto es, por la propiedad anterior, 1 partido en 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, o sea, me va a quedar 1 dividido en 1, que es 1. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando yo el 1 lo elevo a un exponente. El resultado siempre me va a ir dando 1, porque multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 las veces que sea, siempre me va a dar como resultado 1, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Por lo tanto, si yo tengo 1 elevado a x, eso siempre va a ser igual a 1 para todo x en los números. Bueno, en este caso vamos a trabajar en los enteros, pero esto se cumple para todos los reales. ¿Sí? Entonces, si acá yo tengo, y esto es 1 dividido en 1 elevado a, yo sé que como a es un número entero, esto, el resultado de 1 elevado a cualquier número entero, siempre me va a dar 1. Entonces, así yo puedo resolver esto. Y acá, fíjense lo que va a ocurrir en la segunda. Tengo menos 1 elevado a 2a. Pero 2a, como es un número entero, 2 por un número entero, siempre me va a dar un número que es divisible por 2. O dicho de otro modo, el doble de un número, el resultado siempre es un número par. Entonces acá lo que tengo, estoy elevando el menos 1 a un número par. Fíjense, pues si A vale 1 me va a quedar 2, si A vale 2 me va a quedar 4, si A vale 3 me va a quedar 6. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que voy a tener menos 1 elevado a un número par siempre. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo el menos 1 lo elevo a 2? Esto va a ser menos 1 por menos 1, y el resultado de esto, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1, o sea, me va a dar 1. ¿Qué pasa si elevo el menos 1 a 4?
Bueno, voy a tener que multiplicar el menos 1 por sí mismo 4 veces. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Y eso cuánto va a ser? Bueno, menos por menos, más. ¿Cierto? Por menos me va a dar menos y por menos me va a dar más. Entonces el resultado es positivo. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Entonces fíjense que cada vez que yo elevo el menos 1 a un exponente par, voy a obtener 1. Por lo tanto, esto, como ya sé que es un número par, estoy elevando el menos 1 a un número par, me va a dar siempre 1. Y de hecho, cualquier número negativo que eleven a un exponente par, siempre les va a dar como resultado positivo. Entonces, toda potencia de exponente par da como resultado un número positivo, siempre que la base sea distinta de 0. Entonces, fíjense que tengo 1 dividido en 1, que es 1, menos 1 dividido en 1, que es 1, por lo tanto el resultado de esto es 1 menos 1, que es 0. Bueno chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero haber aclarado algunas dudas, sobre todo con el tema de interés simple e interés compuesto. Eh, los motivo a seguir realizando los cuestionarios, porque los cuestionarios tienen un carácter obligatorio, entonces ustedes como participantes de este preuniversitario sí o sí tienen que realizar el cuestionario obligatorio, porque eso a nosotros nos permite llevar un registro de su avance para poder apoyarlos de la mejor manera. Les recuerdo también que estoy atento a sus dudas por el chat, por el foro, los motivo a usar los foros, para que así todos tengan acceso a las preguntas que ustedes hagan. Y también los motivo a seguir completando los recursos, a seguir respondiendo las encuestas y a ponerle empeño en este camino que, si bien es intenso, al final es súper gratificante cuando lo logran. Así que yo estoy seguro de que ustedes lo van a lograr y que van a poder ingresar a la universidad. Así que eso, quedo atento para seguirlo apoyando y nos vemos la próxima clase. Que tengan una gran semana. Adiós.